Hola y bienvenido a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar de un tema de conocimiento general y al mismo tiempo de su aplicación dentro del GDS. Estoy casi seguro que habéis oído hablar del método de numeración de antepasados. Es decir, sabéis cómo numerar vuestros antepasados, vuestro padre, vuestra madre, el abuelo paterno, abuelo materno, etcétera, etcétera. De tal modo que para poner orden, desde el tiempo inmemorial, cada vez que alguien se ha dedicado a la genealogía, lo que ha hecho es intentar hacer una ficha por cada una de las personas antepasadas suyas y después ponerlas en orden. ¿Cómo se ponen en orden? Pues bueno, primero pongo el padre, por ejemplo, después pongo la madre, después pongo el padre de mi padre, por ejemplo, o la madre de mi padre, el padre de mi madre, después, si quieres tú, la madre de mi madre. Y así sucesivamente para los bisabuelos, etcétera, etcétera. Bien, esto pues, ¿cómo se pone esto en una carpeta o en algún lugar? Pues la gracia es ponerlo en orden. Y en este orden pues hubo un señor que se llamaba Sousa, en el cual vamos a hablar de él inmediatamente, en el que este señor, ni más ni menos del siglo XVII, inventó, digámoslo así, o propuso un método de numeración de los antepasados. Este proceso, o esta propuesta, se llama propuesta Sosa o Sousa. Bien, este método fue revisado, os prometo que no sé cómo fue revisado, por un tal Stefan von Stradonitz, también un poco más adelante, en el siglo XIX, en el cual, pues ni más ni menos lo publicó y ahí quedó para toda la vida. Estos métodos, Sousa-Stradonitz o Sosa-Stradonitz, se han venido utilizando desde entonces. No hay otro método conocido, porque es que además es muy útil. Entonces vamos a seguir con ello. El método consiste en lo siguiente. A la persona que estás investigando, por ejemplo, tú mismo, cuando tú analizas tus antepasados, se le da el número 1. Tú eres el 1, sea quien seas. En una red de personas, cuando analizas los antepasados de una persona en particular, esta persona es el 1. Y a partir de ahí, su padre es el 2. Y su madre será el 3. Entonces, el padre del padre será el 4. Si te fijas, el 4 es el doble del 2. La madre será el 5. Después el 6, el 7, el 8, el 9, etc. Y ahora verás un gráfico en el que verás cómo funciona este tema. En este gráfico expreso, tú eres el sujeto, la persona en la que tú quieres calcular tus antepasados, y ves expresado tus padres, tus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Bien, digamos lo siguiente, tu padre, que lo tienes aquí, será el número 2. Tú eres el 1, tu padre el 2, tu madre el 3. Por lo tanto, ya tienes 3 números, que es el triángulo consistente en tú y tus padres. Si vas para arriba, te encontrarás que el padre tiene el padre del padre, llamaremos el 4, que es el siguiente del 3. Después el 5, después el 6, después el 7. Es decir, el 4 será el padre de tu padre, el 5 la madre de tu padre, el 6 el padre de tu madre y el 7 es la madre de tu madre. Observa las letras que pongo después. PP, padre de tu padre. MP, madre de tu padre. PM, padre de la madre. Y MM, madre de la madre. Y ya es obvio que voy a subir una generación más y entenderás enseguida por qué los siguientes son 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, que son PPP, etcétera, etcétera, MMP, etcétera, etcétera, etcétera. Si subo otra generación, aunque la letra es muy pequeña, pero te la puedes imaginar, estarán desde el número 16 hasta el número 31. Así, cada generación, de hecho, multiplica el número de antepasados por 2. Es decir, en la primera tienes 2, en la segunda tienes 4, después tienes 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024, 2048, etcétera, etcétera. Bien, y tú dirás, todos estos son antepasados míos. Sí lo son, si has sido, bastante listo en llegar a entender quién es cada uno de ellos. Muchos de nosotros tenemos en algunas ocasiones bastantes líneas bien estructuradas o bien conocidas y otras no. Sea como fuere, tú intentarás calcularlos todos, pero sí que sabremos calcular cuál es el número de antepasado que se corresponde con esta persona. Observa lo siguiente. Si te fijas, el padre es el 2, el abuelo es el 4, el bisabuelo el 8, 2, 4, 8, 16. Fíjate que cada vez multiplica por 2 el padre.
Si coges la madre es el 3, multiplicas por 2 por su padre, por 2 por su padre, por 2 por su padre. Si vienes después el 7, por ejemplo, multiplicas por 2 es el 14, después es el 28. Y así sucesivamente, cada persona, su padre tiene como número de Sosa el número de Sosa que tenía él multiplicado por sí mismo, por 2. ¿De acuerdo? Observa otra cosa curiosa. Independientemente de que tú seas hombre o mujer, tienes el número 1 por propia definición de tu número como tal, que eres el que calculas tus números de Sousa de antepasados. Bien, tu padre tiene el 2, tu madre el 3. Observa lo siguiente. Los hombres tienen siempre pares, las mujeres tienen siempre impares. La madre es el 3, pero la abuela paterna también, la abuela materna también, son impares. 9, 11, 13, 15, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el número 78.438 sería, según esta nomenclatura, el P, M, M, P, 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 etcétera, que se lee como lo que ves ahí. Es decir, el padre del padre del padre del padre, etcétera, etcétera, y al final de su madre. ¿Entendido? O sea, viene de tu madre, claramente, este número. Bien, y con ello podemos pasar a otro tema. ¿Qué hace el GDS con todo eso? El GDS calcula los números de Sousa siempre que desde el panel de una persona se solicite la función de lista de antepasados o gráfico de costados. En ese momento es cuando se calcula el número de Sousa. Observa una cosa, dentro de la ficha del GDS no existe ningún campo que diga el número de Sousa. ¿Por qué? Porque el número de Sousa, al contrario del tiempo antiguo en el que los genealogistas tenían una ficha para cada persona, no nos podemos permitir el lujo de tener una ficha para una de las personas, porque en el momento que tú desfallezcas y vaya tu hijo a mirarlo, tu hijo tendrá que recoger todas tus fichas y multiplicarlas por 2 en cada caso, lo cual es bastante engorroso. Para ello, lo que hace el GDS es calcularlo cada vez. Cuando tú necesitas el cálculo de unos antepasados, el GDS en aquel momento calcula los números de Sousa para lo que se pueda usar después, que ya veremos. Por lo tanto, lo que dice aquí, que la tabla se conserva hasta que se realiza cualquiera de estas funciones iniciando con otra persona. ¿De acuerdo? Sigamos pues. El seguir pues significa lo siguiente. El número de Sousa lo calcula hasta cierto nivel, no hasta el infinito. El GDS lo calcula hasta al nivel de 31 generaciones, que esto significa el máximo número que calcula es el de 2.147.473.648 antepasados. No creo que llegues a eso tú, pero si llegas, enhorabuena, ¿de acuerdo? Yo solamente tengo una base de datos conocida en que llegue a eso y ya la comentaremos en su momento. Esta nomenclatura, esto llegaría a un número de P's, padre de padre de padre de padre de padre, etcétera, 31 veces o 32 veces. El resto, hasta 100, puesto que el GDS puede calcular antepasados hasta 100 generaciones, pues simplemente, ¿qué hace el GDS? Pues que no lo calcula, se queda ahí. Ten presente una cosa, que una persona de 32ª generación, desde tú que me estás escuchando, más o menos sería del siglo XIII, o sea, 1200 y pico, sería más o menos de esta edad. Si lo tienes, enhorabuena, no todo el mundo puede decir que lo tiene, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya, como vamos a terminar con este tema, vamos a hablar de otra cosa, que es el método de analizar o numerar los apellidos. Tú tienes un apellido, al menos en nuestro país, tú tienes un apellido, normalmente es el del padre, él le sigue el segundo apellido que sería el de la madre. Pues hubo un señor Juan Melgar que en un momento dado determinó cómo seguir calculando estos apellidos. Observa la siguiente cosa. Si yo tengo el apellido número 1, que es mi propio primer apellido, es que normalmente viene de mi padre. Por lo tanto, mi padre tiene el mismo apellido que yo. Pero su padre también, y su padre también, y su padre también. Observa, por lo tanto, que es un sistema de numeración distinto absolutamente del de Sousa. El apellido se mantiene normalmente, quiero decir, estadísticamente se mantiene por parte de padre. Observa lo siguiente, si le doy apellido al segundo que tengo yo, normalmente cuando hablo en mis tarjetas o donde sea, me pongo mi segundo apellido, yo diré que el segundo apellido es el de mi madre. Observa la siguiente cosa, su padre tiene el mismo apellido que ella, su padre tendrá el mismo apellido que ella, y su padre también.
lo cual quiere decir que el apellido 2 va así, así y de ese modo. El apellido 3 siempre diremos que es... ¿Cuál es el apellido 3? Pues diremos que es el apellido de la madre de mi padre, este. Este es el 3. Observa lo siguiente, su padre tiene el 3, su padre tiene el 3. Se mantiene en esta dirección. ¿Cuál será el 4? Obviamente será el apellido primero de la abuela materna, es decir, de la madre de mi madre, que tendrá el número 4, el 4 y el 4. ¿De acuerdo? Observad la siguiente cosa. Las señoras son las que transmiten el apellido. Mirad, salvo con el primero, que es el del padre, ¿quién me transmite el apellido segundo? Mi madre. ¿Quién me transmite el apellido tercero? Mi abuela paterna. Y mi apellido cuarto, ¿quién me lo transmite? La abuela materna. Después el quinto apellido, ¿quién me lo transmite? Ya lo ves, una bisabuela. Y el quinto. Y el sexto, otra señora. El séptimo, otra señora. El octavo, otra señora. Etcétera. El noveno, evidentemente, está aquí. El décimo lo tienes aquí. El onceavo lo tienes aquí. El doceavo lo tienes aquí. El treceavo lo tienes aquí. Y el catorceavo aquí. Y el quinceavo. Perdona, esto debe ser un 15. ¿De acuerdo? Bien, eso significa que los apellidos por el método Melgar son apellidos que siempre provienen de una mujer salvo el primero. Y dirás, esto es un feminismo extraordinario. No, lamentablemente no lo es, porque esta señora siempre que te transmiten el apellido, te lo transmiten porque su padre se lo ha transmitido a ellas. Lo cual significa que en definitiva continúa siendo un sistema muy, llamémosle, masculino de transmitir apellidos. Las señoras, con perdón de las señoras, han sido utilizadas para calcular los apellidos solamente como transmisoras del apellido de sus padres. Una vez dicho esto, me gustaría indicaros cómo el GDS utiliza estos apellidos. Y en nuestro ordenador, entonces, vamos a ver cómo se utiliza el número de Sousa y el número de Melgar. Colocamos una persona cualquiera, aquí cogeremos por ejemplo el número 4, este señor de aquí, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular los antepasados de este señor. Observad esta cosa. Aparece esto y vemos cómo este señor tiene una serie de antepasados teóricos. El 2, el 4, el 8, 16, etc. Son números que representan el número de antepasados que tiene que tener en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Como ves, en la generación 23 debería tener 4.194.304. Ya he dicho antes que es muy difícil que tengas esa cantidad de personas como antepasados tuyos y que sean distintos. No es que sea difícil, es que es imposible. Entonces resulta que en realidad en este caso, en esta base de datos, corta base de datos, en la que solamente hay 3.000 personas, pues se han encontrado 2 de 2, 4 de 4, 8 de 8, 16 de 16, pero ya de la sexta generación debería haber 32, pero solo he encontrado 24, lo cual quiere decir que quedan 8. Sin embargo, todos ellos son distintos. Observa lo que ocurre en la generación número 8, que debería haber 128. He encontrado solamente 39, 89 para mí son desconocidos, pero de estos 39 solo hay 37 distintos, lo cual significa ni más ni menos que es lo que llamamos, hay una inflexión de un 5%, pero es un 5% falso, en el sentido que es un 5% sobre los 39 que yo debería, los 39 que he encontrado, no sobre los 128, puesto que de los otros 128, los 128 que son 89 que me faltan, ni más ni menos, la verdad es que no sé quiénes son. Con lo cual, si vamos ahí en este punto, observaréis que lo que hace el GDS bajando por aquí es que llegaremos a esta persona de la generación correspondiente, en la que me dice que esta persona, Santiago Prim Martí, este señor es 2 veces antepasado. Bien, si pincho ahí, encontraré este señor de aquí. Y entonces observad que aquí a la derecha abajo aparece que este señor en la generación octava, con número, digamos, Sousa 252, es esta persona. Y después si vas para acá, te encontrarás que al mismo tiempo, en la generación octava, con el número 252, tiene este parentesco conmigo. Es decir, es al mismo tiempo padre del padre del padre de la madre de mi madre, o bien es el padre del padre de la madre de mi madre. Es decir, ni más ni menos
este señor está 2 veces en mi genealogía. Bien, aquí tenéis además la primera de las apariciones, pero como veis hay 2. Esta persona también tiene 2, esta señora Isabel también tiene 2, y empieza por M porque es madre de, etc. Y tiene también 2, como estáis viendo. Este es un modo de entender cómo calcula el GDS los números de Sousa. Si vamos a los otros, que son los, ni más ni menos, los apellidos, y nombramos los apellidos con aquella técnica, nos encontraremos que el GDS os calculará vuestros apellidos. En este caso ha encontrado 96 sobre los 4096 primeros apellidos buscados, pero tú podrías haber buscado hasta 262.000. Es decir, he puesto este límite, pero tú podrías buscar hasta 260.000 apellidos, si es que, cuidado, si es que ni más ni menos los tuvieras. Evidentemente no los vas a tener, ya te digo yo que no los vas a tener, y si los tienes, llámame, porque de verdad te voy a dar un premio. Entonces resulta que cuando miras por qué me llamo, este señor se llama Robis, y pinchas aquí, te dirá que te llamas Robis porque había una persona, Blanca Robis, que era la madre del padre de la madre de la madre del padre de tu madre, que era el Sousa 109, y que se llamaba Blanca Robis. ¿De acuerdo? Y si miras esto de aquí y miras cuál es la relación conmigo, te darás cuenta de que Carlos López González es que esta es lo que es ella de mí. O sea, miras ella, su hijo, su hija, su hijo. O sea, tal, sigue exactamente las letras PM que te hemos dicho antes. ¿De acuerdo? Bien, pues sabed que esta es la manera como usa el GDS el Sousa y Stradonic, es decir, la numeración de apellidos y la numeración de nombres o de antepasados. Si observáis lo siguiente, cuando esta persona que tenemos aquí, vamos a mirar el gráfico de costados, observad, se ve muy poco y muy mal, pero aquí estáis viendo que también te coloca el número de Sousa en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Y si lo que quieres es seguir, si pinchas con el botón derecho ahí, te aparecerá otra hoja igual, pero en lugar de empezar por el 1, verás que empieza por el número correspondiente que tenía él. Por lo tanto, vas siguiendo hacia arriba todos los números de Sousa de cada persona, las conocidas, evidentemente, y las desconocidas. ¿De acuerdo? Bien, si lo que estás mirando es, por el contrario, el gráfico de familia, y en el gráfico de familia tú colocas como preferencias, colocas que quieres ver el número de Sousa, aceptas, y verás que aparecen los números de Sousa encima de cada uno de los antepasados. Pero, amigo, 2 veces. Observad el 4, el 4, el 5, el 5. ¿Por qué? Porque en este caso está calculando los números de Sousa, los antepasados de Carlos López González, pero también los de Paquita Nin, es decir, el matrimonio, con lo cual de aquí para allá son los Sousas relacionados con Paquita y de aquí para acá son los Sousas relacionados con Carlos López González. Bien, y hasta aquí hemos llegado, por lo tanto, espero que el vídeo os haya gustado. Recuerda suscribirte y pulsar la campanilla para recibir después todas las novedades de nuestro canal.